El albañil gana la lotería y engaña a su esposa para no compartir el premio, y ella lo descubre. El sol apenas había salido cuando Raúl se despertó aquella mañana de sábado. El hombre de 45 años, con las manos callosas por años de trabajo duro como albañil, se estiró en la cama sencilla que compartía con María, su esposa de 37 años. Miró a su lado y vio que ella ya se había levantado, probablemente para comenzar sus tareas como empleada doméstica en una de las casas del barrio rico de la ciudad de Guadalajara. Raúl suspiró, sintiendo el peso de los años y las dificultades económicas que siempre los habían acompañado. Se levantó lentamente, sus músculos doloridos protestando contra el movimiento. Caminó hasta la pequeña cocina de su casa modesta, una construcción simple que él mismo había levantado con sus propias manos en el terreno de sus padres ya fallecidos. Mientras preparaba un café fuerte, Raúl reflexionaba sobre su vida. Él y María llevaban juntos casi 2 décadas, habiéndose conocido de jóvenes en un baile de la colonia. El amor floreció rápidamente entre ellos, y pronto se casaron, soñando con un futuro lleno de logros y felicidad. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente de los sueños de juventud. Las dificultades económicas eran una constante en sus vidas, con Raúl trabajando incansablemente en obras por toda la ciudad, y María desdoblándose en servicios de limpieza para complementar el ingreso familiar. A pesar de todo el esfuerzo, apenas lograban pagar las cuentas al final del mes. Raúl tomó un sorbo del café amargo, sintiéndose aún más melancólico. Amaba a María, pero a veces se preguntaba si ella no merecía algo mejor, alguien que pudiera proporcionarle una vida más cómoda. Sacudió la cabeza, alejando esos pensamientos. Habían hecho votos de permanecer juntos en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza. Decidido a mejorar su humor, Raúl tomó el periódico que estaba sobre la mesa. Era una edición del día anterior, que María había traído de la casa donde trabajaba. Hojeó distraídamente las páginas hasta que sus ojos se fijaron en un anuncio colorido que ocupaba la mitad de una página. Era el resultado de la Lotería Nacional. Con un suspiro, Raúl sacó el billete que había comprado la semana anterior. Era un hábito que mantenía desde hacía años, siempre jugando los mismos números, una combinación que incluía las fechas de nacimiento de él y de María, además del día de su boda. Sabía que las probabilidades eran mínimas, pero ese pequeño gasto semanal era el único lujo que se permitía, alimentando el sueño de una vida mejor. Sus ojos recorrieron los números del billete y luego los del periódico 1, 2, 3 veces. 3. El corazón de Raúl comenzó a acelerarse y sintió que le temblaban las manos. No podía creer lo que estaba viendo. Los números eran exactamente los mismos. Había ganado la lotería. Raúl se levantó de un salto, tirando la silla en el proceso. Su primer impulso fue gritar, llamar a María, compartir la noticia increíble. Pero algo lo detuvo. Una voz en su mente, una que no reconocía como suya, susurró una idea tentadora. ¿Y si guardara el secreto para sí mismo? Confundido por este pensamiento inesperado, Raúl se sentó nuevamente, sus manos aún temblando mientras sostenía el billete premiado. El valor del premio era astronómico, más dinero del que jamás había soñado poseer. Podría cambiar completamente su vida, realizar todos los sueños que había abandonado a lo largo de los años. Pero, ¿y María? ¿No merecía ella compartir esta fortuna? Después de todo, habían construido una vida juntos, enfrentado todas las dificultades lado a lado. Sin embargo, cuanto más pensaba Raúl en esto, más fuerza ganaba en su mente la idea de quedarse con todo el dinero para sí mismo. Comenzó a imaginar todas las cosas que podría hacer, todos los lugares que podría conocer, todas las experiencias que podría vivir. Y en ninguna de estas fantasías estaba María presente. Era como si, de repente, ella se hubiera convertido en un obstáculo entre él y la vida que siempre había deseado. Raúl pasó el resto del día en un estado de agitación, alternando entre la euforia de la victoria y la culpa por considerar ocultárselo todo a María. Cuando ella llegó a casa al final de la tarde,
Exhausta después de un largo día de trabajo, él apenas pudo mirarla a los ojos. ¿Está todo bien, Raúl?, preguntó María notando el comportamiento extraño de su marido. Sí, sí, respondió él rápidamente, forzando una sonrisa. Solo estoy un poco cansado. María asintió, comprensiva como siempre. Voy a preparar la cena. ¿Trabajaste hoy? Raúl negó con la cabeza. No, hoy no había obra. Me quedé en casa. Mientras María se movía por la pequeña cocina, Raúl la observaba, sintiendo una mezcla de amor y resentimiento. Era una buena esposa, siempre dedicada y cariñosa, pero ahora, con la perspectiva de una nueva vida ante él, Raúl se preguntaba si eso era suficiente. Los días siguientes fueron un tormento para Raúl. Escondía el billete premiado en diferentes lugares de la casa, constantemente paranoico de que María pudiera encontrarlo. Al mismo tiempo, planeaba meticulosamente sus próximos pasos. Finalmente, después de una semana de indecisión y conflicto interno, Raúl tomó su decisión. Una noche, mientras cenaban en silencio, respiró hondo y dijo: «María, tenemos que hablar». Ella lo miró sorprendida por el tono serio de su voz. «¿Qué pasa, Raúl? ¿Ocurrió algo?» Raúl evitó sus ojos mientras hablaba. «Yo quiero el divorcio». El sonido de un tenedor cayendo en el plato resonó por la pequeña cocina. María miraba a Raúl, sus ojos abiertos de par en par por el shock y la incredulidad. «¿Qué? Raúl, ¿de qué estás hablando?» «Ya no aguanto más, María», continuó él, las palabras saliendo apresuradamente de su boca. «Esta vida, esta rutina, ya no es lo que quiero. Nos casamos muy jóvenes. Tal vez fue un error». María negaba con la cabeza, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Raúl, si hay algún problema, podemos resolverlo juntos. Siempre hemos enfrentado todo juntos». Pero Raúl estaba decidido. Había ensayado este momento innumerables veces en su mente. «No hay nada que resolver, María. Se acabó. Quiero que te vayas de la casa lo más pronto posible». «¿Irme de la casa?», repitió María incrédula. «Pero Raúl, esta casa es nuestra. La construimos juntos con nuestro sudor y trabajo». «La casa está a mi nombre», respondió Raúl fríamente. «Legalmente es mía. Tienes una semana para irte». María se cubrió el rostro con las manos, sollozando incontrolablemente. Raúl sintió que se le apretaba el corazón, pero se forzó a ignorar el dolor que estaba causando. Tenía un plan y necesitaba seguirlo hasta el final. «En cuanto a la división de bienes», continuó, su voz temblando ligeramente, «propongo que cada uno se quede con lo suyo, sin divisiones, sin complicaciones». María levantó el rostro, sus ojos rojos e hinchados fijos en Raúl. «¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todos estos años, todo nuestro amor...» Raúl desvió la mirada, incapaz de enfrentar el dolor en los ojos de su esposa. «Es mejor así, María, para los dos». En los días que siguieron, la pequeña casa que antes era un hogar acogedor se transformó en un campo de batalla silencioso. María, aún incrédula ante el súbito cambio de Raúl, alternaba entre momentos de profunda tristeza y explosiones de ira. Raúl, por su parte, se mantenía distante y frío, reforzando su decisión siempre que María intentaba conversar o entender qué había cambiado. La noticia del inminente divorcio se extendió rápidamente por el vecindario. Los vecinos, que durante años habían sido testigos del amor y la dedicación de la pareja, no podían comprender qué había sucedido. Muchos intentaron intervenir, ofrecer consejos o simplemente entender la situación, pero Raúl se cerraba cada vez más, negándose a dar explicaciones. Fue en ese momento de profunda desesperación que María encontró un aliado inesperado. Javier, el vecino de al lado. Un hombre de unos 40 años, Javier siempre había sido un vecino discreto y amable, intercambiando solo saludos cordiales con la pareja a lo largo de los años. Ahora, viendo el sufrimiento de María, decidió extenderle la mano. Una tarde particularmente difícil, cuando los gritos de Raúl resonaban por la calle, exigiendo que María se fuera de casa inmediatamente, Javier se acercó a la puerta. «María», la llamó suavemente, «si necesitas un lugar donde quedarte,
Mi casa está a tu disposición. María, con los ojos hinchados de tanto llorar, miró a Javier con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, Javier. Yo no sé qué decir. No necesitas decir nada, respondió Javier con una sonrisa amable. Los vecinos están para estas cosas, ¿no? Con el corazón pesado, María aceptó la oferta de Javier. Esa misma noche, con solo algunas maletas que contenían sus pertenencias personales, dejó la casa que había sido su hogar durante tantos años. Raúl observó su partida desde la ventana, su rostro una máscara de indiferencia que ocultaba el tumulto interno de emociones contradictorias. En la casa de Javier, María encontró no solo un techo, sino también un oído atento y un hombro amigo. En las noches en que el peso de la tristeza parecía insoportable, Javier estaba allí, ofreciendo una taza de té y palabras de consuelo. Fue durante una de esas conversaciones nocturnas que María, entre lágrimas, se desahogó. No lo entiendo, Javier. Raúl cambió de la noche a la mañana. Éramos felices, o al menos yo creía que lo éramos. ¿Cómo puede alguien cambiar tanto así? Javier, que escuchaba atentamente, frunció el ceño. Realmente es extraño, María, especialmente considerando que Raúl no parece tener otra relación o motivo aparente para este cambio tan drástico. Las palabras de Javier plantaron una semilla de duda en la mente de María. ¿Y si hubiera algo más detrás de la súbita decisión de Raúl? ¿Y si estuviera ocultando algo? En los días que siguieron, María y Javier comenzaron a investigar discretamente. Observaban la rutina de Raúl, conversaban con vecinos y conocidos, buscando cualquier pista que pudiera explicar el cambio repentino de comportamiento. Fue Javier quien primero notó algo extraño. María, dijo un día, ¿te has dado cuenta de que Raúl ya no va a trabajar regularmente? Solía salir todos los días muy temprano para las obras, pero ahora pasa mucho tiempo en casa. María asintió, pensativa. Es verdad, y cuando sale, siempre parece apurado y secretivo. La investigación tomó un nuevo rumbo cuando, una tarde, Javier vio a Raúl saliendo de casa cargando una pequeña caja. Curioso, lo siguió discretamente y lo vio entrar en un banco en el centro de la ciudad. María, dijo Javier al regresar, creo que descubrimos algo. Raúl fue al banco hoy cargando una caja. Se quedó allí dentro por horas. Los ojos de María se abrieron de par en par con la realización. ¿Crees que está escondiendo dinero? Javier asintió gravemente. Es una posibilidad. Pero ¿de dónde vendría ese dinero? Fue entonces que María recordó algo. El billete de lotería. Raúl siempre compraba un billete cada semana. Era nuestro pequeño ritual. Con esta nueva información, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. El cambio repentino de Raúl, el divorcio inesperado, la insistencia en no dividir los bienes, todo apuntaba a una conclusión impactante. Raúl había ganado la lotería y estaba tratando de ocultar el premio a María. Pero, ¿cómo podemos estar seguros?, preguntó María, su voz temblando con una mezcla de ira e incredulidad. Javier pensó por un momento antes de responder. El billete, si Raúl realmente ganó, debe estar guardando el billete en algún lugar seguro en la casa. María negó con la cabeza, derrotada. Pero, ¿cómo vamos a entrar allí? Raúl cambió todas las cerraduras. Un brillo determinado apareció en los ojos de Javier. Déjamelo a mí, tengo una idea. En los días siguientes, Javier preparó cuidadosamente su plan. Observó la rutina de Raúl, notando los momentos en que la casa quedaba vacía. Usando sus habilidades como antiguo cerrajero, una profesión que había abandonado años atrás, logró hacer una copia de la llave de la casa de Raúl. Una tarde en que Raúl salió apresuradamente, probablemente para otra visita al banco, Javier decidió actuar. Con el corazón acelerado, entró sigilosamente en la casa, con María vigilando la calle para asegurarse de que Raúl no volviera inesperadamente. Javier registró cada habitación meticulosamente, buscando cualquier escondite que pudiera contener el preciado billete. Fue en el dormitorio principal, dentro de una vieja Biblia empolvada en la estantería, donde finalmente encontró lo que buscaba: un billete de lotería cuidadosamente doblado.
Con las manos temblorosas, Javier verificó los números. No había duda. Era el billete premiado de la Lotería Nacional, con un valor astronómico impreso en letras pequeñas en la esquina. Rápidamente, Javier fotografió el billete con su celular y lo devolvió exactamente donde lo había encontrado. Salió de la casa tan silenciosamente como había entrado, su corazón aún latiendo frenéticamente en el pecho. Cuando mostró la foto a María, ella quedó en shock. «No puedo creerlo», susurró, lágrimas de rabia y decepción corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudo Raúl hacerme esto?» Después de todos estos años juntos, Javier abrazó a María, ofreciéndole consuelo. «Ahora sabemos la verdad. La cuestión es, ¿qué haremos con esta información?». María se apartó, secándose las lágrimas con determinación. «Vamos a darle a Raúl exactamente lo que quiere», dijo, un brillo de resolución en sus ojos. «¿Él quiere el divorcio sin división de bienes? Pues bien, eso es lo que tendrá». Javier la miró confundido. «Pero María, ¿y el premio de la lotería?». Una sonrisa astuta apareció en los labios de María. Raúl cometió un error crucial. Insistió en no dividir los bienes, pensando que así se quedaría con todo el dinero. Pero si no dividimos los bienes, el premio de la lotería que ganó durante nuestro matrimonio legalmente nos pertenece a los dos. Los ojos de Javier se abrieron con la comprensión. «¿Y si firmas el divorcio aceptando no dividir los bienes?». «Exactamente», completó María. «El premio quedará conmigo, ya que Raúl no lo declaró como bien a ser dividido». En los días siguientes, María y Javier trabajaron meticulosamente en su plan. María consultó a un abogado, explicando la situación y asegurándose de que su estrategia fuera legalmente sólida. Mientras tanto, Javier continuaba monitoreando los movimientos de Raúl, asegurándose de que el billete premiado permaneciera escondido en la casa. Finalmente, llegó el día en que María y Raúl se encontraron en la oficina del abogado para finalizar el divorcio. Raúl apenas podía ocultar su ansiedad, claramente ansioso por concluir el proceso y asegurar su fortuna recién adquirida. María, por otro lado, mantenía una calma sorprendente. Cuando el abogado presentó los papeles del divorcio, ella los leyó cuidadosamente, enfocándose especialmente en la cláusula que establecía la no división de bienes. «¿Está todo en orden?», preguntó Raúl, su voz traicionando un leve temblor. María miró directamente a los ojos del hombre que había sido su compañero durante tantos años. Por un momento, vio un destello del Raúl que había conocido y amado, escondido detrás de la máscara de codicia y egoísmo. Pero ese momento pasó rápidamente. «Sí, está todo en orden», respondió ella suavemente, tomando la pluma. Con un movimiento fluido, María firmó los papeles del divorcio, sellando el fin de su matrimonio y sin que Raúl lo supiera, asegurando su parte en el premio de la lotería. Al salir de la oficina, Raúl no pudo contener una sonrisa de triunfo. María, por su parte, se mantuvo compuesta sabiendo que la verdadera victoria aún estaba por venir. En las semanas siguientes, María y Javier aguardaron pacientemente. Sabían que Raúl eventualmente tendría que cobrar el premio, y cuando lo hiciera, el plan de ellos entraría en acción. La espera llegó a su fin un miércoles por la mañana. María estaba tomando café en casa de Javier cuando sonó el teléfono. Era su abogado con noticias urgentes. «María», dijo, su voz cargada de emoción. «Raúl acaba de cobrar el premio de la lotería. Como previmos, no lo declaró durante el divorcio. Legalmente, la mitad de ese dinero es tuyo». María sintió una ola de emociones contradictorias, alivio, tristeza y una pizca de satisfacción. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ya presentamos una petición ante el juez», explicó el abogado. «Se ha notificado al banco y el dinero será congelado hasta que el juez tome una decisión. Pero con las evidencias que tenemos, no hay duda de que recibirás tu parte». Después de colgar el teléfono, María miró a Javier, que había escuchado toda la conversación. «Lo logramos», dijo suavemente. Javier sonrió tomando su mano. «Tú lo lograste, María. Tu fuerza y determinación hicieron esto posible». Esa noche, mientras María y Javier celebraban discretamente su victoria, Raúl enfrentaba su peor pesadilla. Al llegar a casa,
ansioso por comenzar su nueva vida de millonario, fue recibido por una notificación judicial informando que el premio de la lotería había sido congelado. Desesperado, Raúl llamó a su abogado, quien le dio las noticias devastadoras. Por no haber declarado el premio durante el divorcio y haber insistido en la no división de bienes, había inadvertidamente garantizado que María tuviera derecho a la mitad del valor. Raúl pasó la noche en vela, alternando entre ataques de ira y momentos de profundo arrepentimiento. ¿Cómo pudo ser tan tonto? ¿Cómo dejó que la codicia lo cegara al punto de traicionar a la mujer que había estado a su lado durante tantos años? A la mañana siguiente, la noticia del premio de la lotería y del drama del divorcio ya se había extendido por la ciudad. Raúl apenas podía salir de casa, avergonzado y temeroso de las reacciones de los vecinos y conocidos. María, por otro lado, se encontró en el centro de atención. Reporteros locales querían escuchar su historia. Los vecinos ofrecían apoyo y felicitaciones. Pero en medio de todo el alboroto, María se sentía extrañamente vacía. No era así como imaginaba que cambiaría nuestra vida, le confió a Javier una noche, mientras veían el noticiero que hablaba sobre el caso. Javier la miró con comprensión. «Todavía lo amas, ¿verdad?». María suspiró profundamente. «No sé si es amor, Javier, pero pasamos tantos años juntos. Es difícil simplemente borrar todo eso». Fue en ese momento que el presentador del noticiero dijo algo que llamó la atención de ambos. «Si has visto hasta aquí, por favor considera suscribirte al canal y comenta de qué parte de México eres». Volviendo a la historia, María y Javier intercambiaron una mirada sorprendida por la interrupción inusual, pero pronto volvieron su atención al reportaje. En los días que siguieron, mientras el proceso legal seguía su curso, María se encontró reflexionando profundamente sobre su vida y sus elecciones. El dinero que tanto había deseado a lo largo de los años estaba ahora a su alcance. Pero, ¿a qué costo? Javier, siempre presente y solidario, se convirtió en un pilar de apoyo fundamental para María. Sus conversaciones nocturnas, antes centradas en el dolor y la traición, ahora se volcaban hacia el futuro y las posibilidades que se abrían. «¿Qué planeas hacer con tu parte del premio, María?», preguntó Javier una noche, mientras compartían una taza de té. María permaneció en silencio por un momento, contemplando la pregunta. «Sabes, Javier, pasé tanto tiempo soñando con lo que haría si tuviera dinero, pero ahora que lo tengo, me doy cuenta de que lo más importante no es lo que puedo comprar, sino cómo puedo usarlo para hacer la diferencia». Javier sonrió admirando la fuerza y la sabiduría de María. «Tienes un corazón increíble, María, incluso después de todo lo que has pasado». Fue en ese momento que María tomó una decisión que sorprendería a todos. «Javier», dijo, su voz firme con resolución, «creo que sé lo que quiero hacer, pero voy a necesitar tu ayuda». En las semanas siguientes, María y Javier trabajaron incansablemente en un plan que nadie podría haber previsto. Mientras tanto, el proceso legal seguía su curso, y finalmente llegó el día en que el juez anunció su decisión. Como se esperaba, la mitad del premio de la lotería fue oficialmente concedida a María. La noticia estalló en los medios locales. Todos esperaban ver a María celebrando su victoria, tal vez planeando una vida de lujo y extravagancias, pero María tenía otros planes. Una mañana soleada, convocó una rueda de prensa en el pequeño parque de la colonia. Periodistas, vecinos y curiosos se aglomeraron, ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. Para sorpresa de todos, Raúl también estaba allí, luciendo abatido y avergonzado. María subió a un pequeño estrado improvisado, con Javier a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Respiró hondo y comenzó a hablar. «Buenas tardes a todos. Gracias por venir. En los últimos meses nuestra comunidad ha seguido una historia de codicia, traición y dolor. Una historia que, desafortunadamente, tuvo como protagonistas a mi exmarido, Raúl, y a mí». Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Raúl entre la multitud. Él desvió la mirada, incapaz de sostener su mirada. Muchos esperaban que usara este momento para vengarme, para humillar a Raúl o para jactarme de mi victoria legal. Pero la verdad
es que no hay una victoria real en esta situación. Todos hemos perdido algo precioso: confianza, amor, dignidad. Un murmullo recorrió la multitud, y María vio lágrimas en los ojos de algunas personas. Por eso, hoy estoy aquí, no para celebrar, sino para intentar reparar lo que se rompió. No solo en mi vida, sino en la vida de nuestra comunidad. María hizo otra pausa, intercambiando una mirada con Javier, quien asintió alentadoramente. He decidido donar la mitad de mi premio para crear una fundación que ayudará a familias en dificultades en nuestra ciudad. Queremos ofrecer apoyo financiero, educativo y emocional a aquellos que están pasando por momentos difíciles, como yo pasé. La multitud estalló en aplausos y exclamaciones de sorpresa. María esperó a que el ruido disminuyera antes de continuar. Pero eso no es todo, Raúl, dijo mirando directamente a su exmarido. Sé que tú también estás sufriendo. Sé que tus acciones fueron motivadas por la desesperación de una vida de dificultades. Por eso quiero ofrecerte la oportunidad de redimirte. Raúl la miró, sus ojos abiertos de sorpresa y confusión. Te estoy ofreciendo un puesto en la fundación. Tu experiencia como albañil será valiosa en los proyectos de reforma y construcción de casas para familias necesitadas. Además, estoy dispuesta a compartir una parte del premio contigo, no por obligación legal, sino como un gesto de perdón y esperanza en el futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los ojos se volvieron hacia Raúl, esperando su reacción. Por un largo momento permaneció inmóvil, lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Entonces, lentamente, Raúl caminó hacia el estrado. María bajó para encontrarse con él, y quedaron frente a frente años de historia compartida flotando entre ellos. María, dijo Raúl, su voz entrecortada, no merezco tu perdón. Lo que hice fue imperdonable. María sonrió suavemente. El perdón no es algo que merezcamos, Raúl, es algo que ofrecemos, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Raúl bajó la cabeza, sollozando abiertamente ahora. Lo siento mucho, María, por todo. Yo acepto tu oferta. Haré todo lo posible para redimirme, para ayudar a otros como tú estás haciendo. María extendió la mano, y Raúl la tomó vacilante. En ese momento, no eran exmarido y exmujer, ni víctima y villano. Eran simplemente dos personas eligiendo el perdón y la compasión por encima de la amargura y el resentimiento. La multitud estalló en aplausos y gritos de aprobación. Los periodistas se empujaban para conseguir la mejor foto del momento. Pero María y Raúl apenas notaban el alboroto a su alrededor. Javier observaba la escena con una mezcla de admiración y un sentimiento agridulce. Se había enamorado de María durante el tiempo en que la apoyó, pero viendo la nobleza de su carácter en ese momento, entendió que su papel era ser un amigo y aliado, no un interés romántico. En los meses que siguieron, la pequeña ciudad de Guadalajara vio una transformación notable. Text here. Javier permaneció como un amigo fiel y un consejero valioso para ambos. Aunque su amor por María nunca desapareció completamente, encontró satisfacción en ver el impacto positivo que sus acciones conjuntas tuvieron en la comunidad. Un año después de la rueda de prensa que lo cambió todo, María, Raúl y Javier estaban sentados en el mismo parque, observando a los niños jugar en un nuevo patio de recreo construido por la fundación. ¿Quién lo diría?, dijo Raúl, sacudiendo la cabeza con una sonrisa, que ganar la lotería nos llevaría a esto. María rió suavemente. La vida tiene una forma graciosa de sorprendernos, ¿no? Javier asintió pensativo. Lo importante es lo que hacemos con las sorpresas que la vida nos trae. Los tres quedaron en silencio por un momento, reflexionando sobre el viaje que los había traído hasta allí. Un viaje de dolor, perdón y redención. ¿Saben?, dijo finalmente María. Creo que al final todos ganamos algo mucho más valioso que el dinero. Raúl y Javier la miraron, curiosos. Ganamos una segunda oportunidad, concluyó ella sonriendo. Una oportunidad de ser mejores, de hacer la diferencia. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosa, los tres amigos permanecieron allí,
unidos por una historia inusual de pérdida y redención. Habían aprendido de la manera más difícil que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las conexiones que formamos, en las vidas que tocamos y en el bien que elegimos hacer, incluso especialmente cuando es difícil. Y así, lo que comenzó como una historia de codicia y traición se transformó en un testimonio del poder del perdón, de la compasión y de la capacidad humana de cambiar y crecer. La pequeña colonia de Guadalajara, que presenció este drama, ahora se convertía en un ejemplo de cómo una comunidad puede unirse y elevarse, demostrando que a veces, de las situaciones más improbables, pueden surgir los más hermosos recomienzos. En los años que siguieron, la Fundación María Raúl continuó floreciendo, expandiendo su alcance más allá de los límites de la ciudad. Lo que comenzó como un proyecto local de asistencia se convirtió en un modelo de transformación social, atrayendo la atención de otras comunidades e incluso de políticos y filántropos de todo el país. María, con su compasión natural y habilidad recién descubierta para el liderazgo, se convirtió en la cara pública de la fundación. Viajaba con frecuencia, compartiendo la historia de su ciudad e inspirando a otros a iniciar proyectos similares en sus propias comunidades. Su carisma y sinceridad tocaban corazones por donde pasaba, y pronto se vio siendo invitada a dar conferencias y participar en programas de televisión nacionales. Raúl, por su parte, encontró la redención a través del trabajo arduo y la dedicación incansable a los proyectos de construcción y reforma de la fundación. Sus habilidades como albañil, antes usadas solo para ganarse el sustento, ahora eran la herramienta con la que construía no solo casas, sino esperanza para familias necesitadas. Con el tiempo, se convirtió en un mentor para los jóvenes de la comunidad, enseñándoles no solo un oficio, sino también lecciones valiosas sobre integridad y segundas oportunidades. Javier, siempre presente como un pilar de apoyo, asumió la gestión financiera de la fundación. Su prudencia y visión estratégica fueron fundamentales para garantizar que los recursos se utilizaran de la manera más eficiente posible, maximizando el impacto positivo en la comunidad. Además, se convirtió en un confidente tanto para María como para Raúl, ayudándoles a navegar por los desafíos emocionales y prácticos que surgían en su nuevo papel de líderes comunitarios. A medida que pasaban los años, la dinámica entre los tres evolucionó de maneras inesperadas. La amistad entre María y Javier, que una vez amenazó con convertirse en algo más, se solidificó en un vínculo profundo y platónico. Descubrieron que su asociación funcionaba mejor como amigos y colegas, complementando las habilidades del otro en la gestión de la fundación. Raúl, por su parte, pasó por una profunda transformación personal. El proceso de redención lo llevó a un camino de autoconocimiento y crecimiento espiritual. Comenzó a practicar meditación y a estudiar filosofía, buscando entender las raíces de sus acciones pasadas y cómo podría convertirse en una mejor persona. Curiosamente, fue esta nueva versión de Raúl la que comenzó a reconectarse con María de una manera totalmente nueva. Ya no como marido y mujer, sino como dos personas que habían pasado por un viaje extraordinario juntas y salido del otro lado más fuertes y sabias. 5 años después del fatídico día en que Raúl ganó la lotería, la ciudad celebró el aniversario de la fundación con un gran festival comunitario. El parque que una vez fue escenario de la rueda de prensa que lo cambió todo, estaba ahora lleno de puestos, música y risas. María, Raúl y Javier estaban en el centro de las celebraciones, recibiendo agradecimientos y abrazos de innumerables residentes cuyas vidas habían sido tocadas por el trabajo de la fundación. En un momento tranquilo, los tres se alejaron de la multitud y encontraron un banco quieto bajo un gran árbol. «Miren todo esto», dijo María gesticulando hacia la fiesta a su alrededor. «¿Pueden creer cuánto han cambiado las cosas?». Raúl negó con la cabeza, una sonrisa serena en su rostro. «A veces todavía parece un sueño. Pensar que casi lo tiro todo por la borda por codicia». Javier puso una mano en el hombro de Raúl.
Lo importante es que elegiste el camino correcto al final. Todos cometemos errores, Raúl. Es lo que hacemos después de ellos lo que define quiénes somos. María miró a los dos hombres a su lado, sintiendo una ola de gratitud. Saben, creo que el verdadero milagro no fue ganar la lotería, fue cómo ese dinero nos unió, nos transformó. Raúl asintió pensativo. Tienes razón, María. El dinero podría habernos destruido completamente. En cambio, nos dio la oportunidad de convertirnos en las mejores versiones de nosotros mismos. Javier sonrió. Y no solo nosotros. Miren alrededor. Toda esta comunidad se ha transformado. Los tres quedaron en silencio por un momento, observando la alegría y la unión que impregnaban el festival. Niños corrían y jugaban, ancianos compartían historias, jóvenes voluntarios ayudaban en diversas actividades. Era una escena de armonía y prosperidad que pocos habrían imaginado posible años atrás. «Saben», dijo finalmente María, «creo que aprendimos una lección valiosa en todo esto». «¿Cuál?», preguntaron Raúl y Javier al unísono. María sonrió, sus ojos brillando con emoción. «Que la verdadera riqueza no está en el dinero que tenemos, sino en el bien que podemos hacer con él. Que el perdón tiene un poder transformador que va más allá de cualquier cantidad de dinero. Y que, a veces, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Raúl tomó la mano de María, apretándola suavemente. «Siempre fuiste la más sabia de nosotros, María. Gracias por no rendirte conmigo, con nosotros». Javier observó el gesto con una sonrisa comprensiva. A lo largo de los años, había aprendido a encontrar felicidad en la amistad y en el propósito compartido, sin la necesidad de un romance. «Entonces, ¿qué sigue para nosotros?», preguntó Javier, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. María respiró hondo, un brillo de determinación en sus ojos. «Creo que es hora de expandirnos aún más. Hay tantas comunidades por ahí que podrían beneficiarse de lo que hemos aprendido aquí. Podemos crear un modelo que pueda ser replicado en otras ciudades, tal vez incluso en otros países». Raúl asintió con entusiasmo. «Estoy de acuerdo. Tenemos tanto conocimiento y experiencia para compartir ahora. Podríamos entrenar a otras personas para que inicien proyectos similares en sus propias comunidades». Javier, siempre el pragmático, ya estaba haciendo cálculos mentales. «Requerirá mucho trabajo y planificación, pero con los recursos que tenemos y la red de contactos que hemos construido, es definitivamente posible». María miró a sus dos compañeros, sintiendo una ola de afecto y gratitud. «Entonces está decidido. Este es solo el comienzo de algo aún más grande». En ese momento, mientras el cielo se teñía de tonos dorados y rosa, los tres amigos sellaron su compromiso con un abrazo grupal. Habían recorrido un largo camino desde el día en que un billete de lotería amenazó con destruirlo todo. Ahora, unidos por lazos más fuertes que cualquier contrato legal o relación romántica, estaban listos para llevar su misión al mundo. A medida que la noche caía sobre la fiesta y las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo, María, Raúl y Javier permanecieron bajo el gran árbol, compartiendo historias, riendo de viejos recuerdos y soñando con el futuro. Sabían que el camino por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Y así, la historia que comenzó con un acto de egoísmo y traición se transformó en una saga de redención, perdón y propósito compartido. El premio de la lotería, que una vez amenazó con destruir vidas, se convirtió en la semilla de un cambio que continuaría creciendo y floreciendo durante muchos años venideros. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, llena de alegría y esperanza, María, Raúl y Javier sabían que habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier suma de dinero. Habían encontrado un propósito, una familia elegida y la oportunidad de hacer una diferencia real en el mundo. Y al final, esa era la verdadera riqueza, una que ningún billete de lotería podría comprar, pero que ellos habían conquistado a través de lágrimas, perdón y un compromiso inquebrantable de hacer el bien. Era un tesoro que continuaría creciendo y multiplicándose, tocando vidas y transformando comunidades,
mucho después de que el último centavo del premio de la lotería se hubiera gastado.